Bien, pues bienvenidos a este taller de Biblia. Seguimos con el libro de Génesis. Hoy vamos a reflexionar sobre Caín y Abel, capítulo 4 del Génesis, versículos del 1 al 16, para que tengan su Biblia a la mano. Génesis 4 del 1 al 16. Alguien que nos haga el favor de leer, por favor, de su Biblia, esta parte del Génesis. Yo si gustas, Rafa. Sí, por favor, adelante. Dice, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz, y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas, y Caín labrador. Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño, y de la grasa de los mismos. Y Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia. ¿Y a quién tienes que dominar? Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaba en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo. Abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondiéndole Yahvé, al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrara lo atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Hasta ahí es el 16. Muy bien, muchas gracias. Sí. Vamos a comenzar con esta palabra que en algunas Biblias, por ejemplo en esta que tengo de Alonso Shekel, aquí dice que Adán se unió a Eva, pero algunas otras Biblias tienen el verbo conocer. Adán conoció a su mujer. Por ejemplo, en esta traducción del hebreo se usa precisamente el verbo conocer. Y el hombre, ya la humanidad, o sea, Adán, aquí ya tiene un nombre de personaje, un nombre específico, Adán, ya es una persona. Conoció este verbo iada, aquí está iada. Lo vamos a encontrar también, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, que es dirigido a los judíos, porque el verbo conocer tiene que ver con la relación sexual. Porque para los judíos conocer no solamente era la mente,
sino con el corazón. Para ellos se conoce con el corazón, con el Lev. El conocimiento para ellos está aquí en el centro. Entonces quiere decir que hay no nada más es el acto, ¿no? Del sexo, sino es toda una entrega que nosotros le llamaríamos actualmente como hacer el amor. Entonces, Eva y Adán se unieron de una manera plena y el fruto de esa unión, pues es este hijo Caín. De hecho, este nombre, pues es bonito. Aquí, Caín significa adquirir. O sea, yo lo he adquirido, sería lo que dijo Eva. Lo he adquirido, lo he producido. O sea, su vientre produjo, es fértil. Caín es producir. Y tiene que ver con la agricultura, la fertilidad. Por eso Caín era un agricultor y es el primogénito, ¿verdad? El primero engendrado. El segundo génito, pues es Abel. Este nombre, aquí está, Abel, que era pastor. El significado de este nombre es un poquito más complejo. Algunos lo traducen como un suspiro efímero, como fragilidad, la debilidad. Entonces vean, por eso Caín está representado como fuerte y Abel como frágil. Voy a ponerles de nuevo la imagen. Aquí en la imagen, pues Abel está representado así como pues algo hasta un poquito más, digamos, con rasgos más, pues podemos decir femeninos, para decir que es pues un poquito más frágil, ¿no? Y Caín, pues muy acá, muy musculoso y fuerte, algunos hasta con barba y Abel sin barba. También para representar la edad, la diferencia de edad. Y Abel pues más joven. La juventud también sería como una manera de ser frágil. Y también el trabajo que realizaban, ¿no? El pastor pues camina, pero tiene la defensa pues el báculo. Mientras que el agricultor pues es más la fuerza física. De ahí vienen sus nombres, pero yo estoy más en la sintonía de que Abel signifique hijo de Dios. Regresamos al hebreo. Porque esta raíz ab, esta significa, es como la de Abba de Jesús, de papá, y termina en él, o sea, es como el hijo de Dios. Y también porque Abel, pues es una prefiguración de Jesús. Es la primera, bueno, Adán sería también la primera prefiguración de Jesús, una figura previa a lo que va a ser. Nos está anunciando ya Jesús. Y Abel, pues también. Tendremos otras figuras que van a representar a Jesús a lo largo del Antiguo Testamento, que va a ser Isaac, va a ser Josué, va a ser José el soñador. Ahorita ya hemos visto a Adán y ahora Abel. Les decía que a veces el Génesis las fábulas, los mitos, las leyendas, no siempre es importante que haya sido así, que pudo haber existido o no haber existido, no importa. Lo importante es el mensaje. Y esta historia, esta narración,
tiene un objetivo principal que sería cómo explicar el origen del pecado interior, por qué el hombre es capaz de matar a otro ser humano. Y es la primera vez que vamos a encontrar la palabra pecado. Aunque en la sesión anterior vimos el origen del pecado, la palabra pecado no apareció. Solo decía el origen del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la palabra pecado no estaba. Entonces aquí va a ser la primera vez que la tenemos como atá. Aquí está. El pecado a la puerta. Y este sería la palabra pecado. Aquí, atá. Les decía que tiene que ver con el tiro al blanco y es salirse del camino, tirar chueco. O sea, iban bien, pues un buen agricultor, pero de repente se desvía. ¿Por qué ustedes creen que Caín, qué es lo que ustedes han aprendido a lo largo de su vida o qué les han dicho? ¿Por qué Caín fue capaz de matar a su hermano? ¿Quién quiere opinar? Por la envidia, Ok, el el pecado enojo, la de ira. la envidia. Entonces, esta historia podría explicar el origen de la envidia, está bien, es una interpretación. También podría explicar por qué los judíos hacen sacrificios de corderos. Por qué Dios escogió una ofrenda de un cordero y no de, pues, de una, de la agricultura? El paso también del nómada al sedentario o al revés, todos estos procesos que van viviendo los pueblos. Pero vamos a centrarnos en esta interpretación un poquito más espiritual del origen del pecado, porque las ofrendas de ambos pues eran buenas, pero Dios aceptó, le gustó más la de Abel. ¿Por qué no le habrá gustado la de Caín? ¿Qué tenía de mal esa ofrenda? Pues por lo que yo, bueno, los temas que damos, pues porque le puso más dedicación. No lo hizo a la Iseba, sino que sabía que era para Dios y tenía que ofrecer lo mejor para él, ¿no? Ajá, así es. De hecho, aquí, bueno, mi Biblia, no sé la de ustedes, pero aquí dice algunos frutos del campo. A ver, vamos a ver aquí en la traducción. Caín trajo ofrenda, fruto del campo. Y aquí dice algunos. Ya nos está hablando de que ya existe la agricultura, ya estamos en un pueblo donde existe la agricultura, pero también, o sea, hay ríos, se están ubicando ya, han descubierto estas herramientas también de que la tierra produzca. Sin embargo, Abel ofrece no alguna oveja, ¿no? Sino es una específica, que es la primerita que dio su oveja, o sea, es el primogénito, su mejor cría, la primera y mejor. Naturalmente, nosotros tenemos más, o sentimos, somos más sensibles
al sufrimiento de una de un animal, perdón, al de una planta, ¿no? ¿Por qué? Ya Aristóteles hablaba de los seres animados e inanimados. Las piedras no tienen alma, bueno, tienen alma de piedra, pero no tienen este movimiento, ¿no? Las plantas también tienen un alma, pero de un movimiento más lento. Las plantas se mueven, pero nosotros no lo percibimos. Solo vemos que, bueno, ya cuando la flor se abrió o cuando se cerró o cuando la fruta va creciendo, es muy lento el proceso, no alcanzamos a percibirlo y no, pues la planta no sangra como los animales. Cuando le cortas, pues sale un líquido, una savia, pero no es tan impactante como ver la sangre. Y para los judíos, en la sangre estaba el soplo de la vida. Entonces, en una oveja, en un animal, como la oveja, como un corderito, pues está esta vida. Y es más impactante, pues, ver morir un animal que ver morir una planta. Entonces, es como si fuera, pues, una ofrenda más, pues, grande, digamos, hacia Dios. Pero a Dios no le importa la cantidad, ¿no? Sino la calidad con que se le fue dada. Entonces, Abel, exactamente como nos han compartido, pues lo entregó de corazón. Fue una ofrenda de corazón porque pues era todo lo que le costó que su oveja, la mamá del corderito, pues diera a luz este corderito. El primero no sabe si va a continuar, ¿verdad? Si va a seguir teniendo más. Puede ser su único hijo y sin embargo se la ofrece a Dios. O sea, es una fe plena. Eh, Viéndolo de una manera más realística, puede ser que después de ese año hubo una sequía y entonces por eso la ofrenda de Caín se vio afectada, ¿no? Si hay sequía, eh, pues la tierra deja de producir. Sin embargo, el ganado es más fuerte que las plantas, ¿no? Si, por ejemplo, si deja de llover un tiempo hasta aquí en nuestra región, hasta el maíz se seca, ¿no? No dice qué frutos dio Caín, pero sí sabemos que las plantas sufren más con la sequía. A diferencia de los animales, los animales pueden sobrevivir también comiendo hierba seca, ¿no? La paja y con un poco de agua y van sobreviviendo y siguió la producción del pastor. Y tal vez por eso Caín vio que no le gustó su ofrenda a Dios, tal vez el año que siguió hubo sequía. Y mientras su hermano Abel pues siguió teniendo ganado, él no tuvo frutos de la tierra. Pero tampoco sabemos cómo mató a su hermano. Lo más interesante de este texto es esa pregunta. ¿Por qué Dios pregunta si el Dios sabe todo? Casi Caín le dice, pues ¿para qué preguntas si ya sabes, ¿no? Cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? Dios sabe dónde está, pero quiere que Caín le responda. Y todavía con un tono eh, sarcástico, con un toque de maldad, le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y eso fue lo que hizo enojar a Dios. Porque Dios todavía le da oportunidad de que reconozca, ¿no? Lo que ha hecho. Porque Dios sabe bien lo que hizo. Pero quiere tocar su conciencia para ver si Caín es capaz de reconocer lo que hizo. Y todavía se justifica, ¿no? Eso es lo que hizo enojar a Dios. Se encolerizó.
se encolerizó Dios. Llenarse de cólera es pensar con las entrañas. Es lo que llamaríamos como el cinismo, ¿no? Sí, ese es el ser cínico, exactamente. Todavía de que hizo esa falta, se desvió del camino de Dios y todavía le dice, pues que yo lo tengo que cuidar o qué. Haz de cuenta, si le está como regresando la culpa a Dios, eres tú el que lo tenía que cuidar, no yo. Es tu hijo, no es mi hijo. Ujú. Tú eres el papá, no, yo no soy el papá de ese muchacho. Soy su guardián. Y entonces Dios ya no piensa con el corazón, según el texto, sino con las entrañas. Y por eso maldice la tierra. Dice, te maldice, no, es decir, la tierra te maldice a ti, Caín, porque recibe la sangre de tu hermano. La tierra reclama esa sangre, o sea, la tierra es sagrada, la tierra, lo vamos a ver después con Moisés, es una creación de Dios. Sin embargo, está recibiendo una sangre que no es pura, no es pura. A diferencia de, hay culturas que sacrificaban, incluso en los mixtecos, ahí me tocó una misión, que la sangre del venado, pues la echan a la tierra para que sea fértil. Entonces, esa sangre es sagrada porque es un sacrificio, digamos, para la comunidad, porque ese venado también se come. Y así el cordero era también una ofrenda que se recibía como comunidad para convivir, eso es para hacer la fiesta, ¿no? Porque ese corderito pues no se quedaba ahí a pudrirse, ¿no? Sino a ser comido en familia. Bien, entonces les decía en el taller del ciclo anterior que a veces tenemos que separar, racionalizar un poquito los textos, porque aquella vez les mencioné que el Génesis fue ya completado, los 50 capítulos, ya en tiempos de la monarquía, ¿no? Con el rey Salomón. Y entonces este texto también ya trata de explicar algo que ya pasa, algo que ya está sucediendo en la cultura hebrea con los judíos. Ya estaban sacrificando corderitos, entonces querían explicarse de dónde surge esta tradición de, a diferencia de otras culturas que ofrecen para sus dioses todavía frutos de la tierra, ¿por qué los judíos ofrecen un cordero? Y entonces este texto de Caín y Abel, pues de alguna manera muy profunda, explica la elección de Dios de que fuera un pastor, también para justificar la elección de David, que era un pastor. Entonces Abel también es una prefiguración de David y David pues de Jesús, el buen pastor. Entonces, pues uno de los objetivos es ese, explicar por qué los judíos decidieron usar como ofrenda un cordero. Y ya después Jesús pues va a ser ese corderito. Y también vamos a ver nosotros el sacrificio de Isaac. Vamos a seguir con esta línea del cordero. Lo que queda así un poquito más todavía en la investigación es esta amenaza, esta sentencia de Dios hacia Caín, esta marca de que para que él ande errante y vagabando por el mundo y que nadie lo puede matar.
Todavía hay diferentes explicaciones y no hemos logrado un consenso del por qué. Pero la numerología es importante, ¿no? Aquí está hablando de que lo marcó 7. Lo pagará multiplicado por 7. El 7 es la perfección y este 7, después Jesús lo, en el Evangelio, en los Evangelios, lo va a rectificar de una manera diferente, va a decir 70 veces 7 hay que perdonar, siempre hay que perdonar. Aquí, por ejemplo, este Dios encolerizado da una sentencia de, de un 7 que es un castigo. Pero el Dios misericordioso de Jesús, un Dios que piensa con el corazón y no con las entrañas, pues va a perdonar 70 veces 7. Yo me voy más por ese camino de este cambio, ¿no? De este Dios del Antiguo Testamento que sentencia y juzga de una manera con las entrañas a un Dios que juzga como un papá, porque los dos son sus hijos. Y ahora damos tiempo a sus comentarios y preguntas sobre esta historia de Caín y Abel. Los escucho. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Azucena. Pues yo según lo que he entendido, es que es como una desobediencia, la envidia, la envidia, digamos, o sea, de portarnos mal, ya viene de qué ratos, ¿verdad? Y pase lo que pase, no cambiamos, seguimos con nuestro corazón tan duro, porque de ahí, primero que falló Adán y Eva, ¿verdad? Nuestros primeros padres. Y después vienen también los hijos, o sea, como que heredamos todo eso, ¿verdad? Sí, muy bien, Azucena. Pues precisamente es para explicar el origen del mal. La filosofía pues dice que el mal es la ausencia del bien. Y entonces ahí realmente Caín pues eligió salirse del camino, eligió hacer el mal, pero le viene desde una elección interior, desde dentro. O sea, no es Dios el que sembró el mal, sino porque Dios, cuando aceptó la ofrenda de Abel, pues no dijo, pues es para que se enoje Caín y lo mate, ¿no? No, ese Dios, pues no es nuestro Dios, no es el Dios de Jesús, no es un Dios que ande poniendo a prueba, sino es un Dios que se complace. Las dos ofrendas le gustaron, pero dice aquí, fijó su mirada en Abel, porque lo hizo de corazón. Pero no quiere decir que Caín es menos. El que asumió que es menos fue él mismo, en sus complejos, en su eh, conciencia, porque realmente en su interior, pues se acordó que él no hizo una ofrenda de corazón, que dio los frutos a lo mejor hasta lo que le sobraba, ¿no? Así como que, pues esto para mí, esto para Dios, ¿no? No fue una ofrenda de corazón, o sea, fue su propia conciencia la que generó esta maldad. Sí, Y por todos los eso, seres humanos estamos expuestos a esto. Ajá. sí, por eso le digo que nosotros somos los que venimos fallándole a Dios desde el principio, ¿verdad? Eh, Sí. Le iba a hacer otra pregunta. No, o sea, es algo no relacionado a esto, pero yo estaba viendo un video de un pastor, ¿va? Que estaba ahí hablando. Entonces, lo mismo que aquí dice, hasta que la conoció, ¿va? Entonces, él comparó este texto bíblico con lo de la Virgen María, el pastor, ¿va? Que dice que aquí dice que Adán la conoció. Entonces, si San José a la Virgen María, después que nació Jesús,
la conoció, ustedes tuvieron relaciones. Eso estaba diciendo el pastor, va en ese video que yo estaba escuchando. Por eso estaba viendo esto que usted dijo que sí es conocer, es pues tener una relación, o sea, hacer el amor, pues entonces, no sé, tal vez me explica. Sí, la Virgen María, más bien eso fue lo que dijo. ¿Cómo va a ser esto si yo no he conocido varón? Lo dijo aquí en Mateo. Lo dijo más bien en Lucas, es en Lucas que habla En más sobre Lucas. la Virgen. Sí, vamos a Lucas, que nos da más detalles sobre el anuncio. Estamos en Lucas 1, 26 creo, desde 26. en el 26 empieza el anuncio y luego cuando ella pregunta, en el 34, 1:34, María responde al ángel, ¿y cómo va a pasar si no he conocido varón? Y ya hay Biblias que lo traducen como no convivo con un hombre, o sea, no estoy casada. El verbo conocer en la Biblia, pues sí tiene que ver con la relación sexual, pero pues precisamente por eso la Virgen no conoció varón y por eso es el misterio de la encarnación. Ya, Y es que aquí también, gracias. Ujú. más que nada, precisamente la interpretación de las palabras, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Como dice aquí la compañera, lo dice un protestante. La gran diferencia en la Iglesia Católica a la diferencia de las sectas es que en la Iglesia Católica nos enseñan a amar a la Santísima Virgen María y en la otra enseñan a odiarla, ¿no? Entonces, cualquier palabra la tergiversan como para darle su interpretación y difamar o ponerla como si fuera cualquier otra persona, ¿no? Siendo que era una persona consagrada, la mayor, para la historia de la salvación, ¿no? Sí, el Evangelio Apócrifo de Santiago nos habla de que ella estaba consagrada a Dios, como pues era pues sí, pues era, digamos, lo que ahorita conocemos como una religiosa, ¿no? Como una monjita. Ella estaba consagrada a Dios, su vida consagrada a Dios. Por eso decía, no conocido varón, ¿por qué? Yo no quiero tener hijos. Dios le cambió el proyecto. Lo más importante es que fue el primero. Ya si tuvo dos, tres, cuatro después de Jesús, eso no es lo que nos importa, sino que Jesús fue el primero, el primogénito. Así que ni a pelear con protestantes, así como que pues cuando tuvo a Jesús, ella era joven y fue el primogénito. De hecho, ni es un tema de discusión. Lo más importante es que la Exacto. salvación nos vino por el primero. Estaba una mano levantada ahí, creo que era Nayeli. Ajá. Nayeli, ¿aún quieres participar? Ah, perdón. Sí, no, lo que pasa es que como completando un poquito lo de que decían las compañeritas, es un tema mucho como de los hermanitos protestantes, ¿no? Esa cuestión de si conoció o no conoció, pues aunque hubiera conocido al final de cuentas, pues el plan de Dios son las familias, ¿no? Y si no, ¿por qué hace una familia de José y de María? Pues para que nazca su hijo. Entonces, como tú decías, sí es como un tema de ni siquiera discutir con los protestantes, tienen su interpretación. Y bueno, ¿no? Más bien respetamos, pero sí, a mí también se me hace como un tema de, bueno, y eso no era lo importante, ¿no? Lo importante es ella, la obediencia, todo lo que sus palabras traen, ¿no? El sí, el hágase. Yo creo que eso es como lo importante, ¿no? El sí, pues al final de cuentas ya era su esposo, si lo conoció, pues qué bonito. Ese era el plan de Dios, la familia en sí. Era solo lo que quería decir. Sí, el Evangelio Apócrifo de Santiago, pues dice que José fue el que eligieron
para cuidarla. La tenía que cuidar y ella seguía siendo consagrada a Dios. Y bueno, ya, y si quieren ustedes aclarar realmente que no tuvo hijos, el fundamento está en San Juan, bajo la cruz. Al pie de la cruz, Jesús le dice a Juan, ahí cuidas a mi mamá porque pues está solita. Ya se murió mi papá, no tengo hermanos, y es viuda, ahí tienes a tu madre. Se le encarga a Juan. Si hubiera tenido más hijos, no tendría Jesús que estar preocupado por quién iba a cuidar a su mamá. Entonces ahí está también otra de las aclaraciones para decir que pues no tenía más hijos, que seguía siendo virgen. Fabián, escuchamos a Fabián. Rafa, buenas noches. Buenas Pues aquí noches. volviendo a lo que estamos mirando del Génesis 4, a mí me llamó la atención lo que es el versículo 6, Ajá. que dice, ¿por qué andas enojado con la cabeza baja? Bueno, y como que a raíz de eso es donde se desarrolla, como lo que decimos, lo que viene el pecado, lo que es la envidia. Entonces, creo que ahí nos trae un ejemplo hasta dónde nos puede llevar un enojo ahora en la vida real. En alguien de nosotros creo que a veces por un enojo, en un arranque, nos puede llevar hasta algo de lo que hizo Abel, que fue que mata a su hermano. Creo que es algo que creo que debemos de, en la vida real ahora, pues controlar nuestros enojos, sobre todo en cada quien en su misma persona. Nada más como que quería rescatar un poco esto. Ujú, muy bien, Fabián, porque si hay un cambio cuando alguien hace el mal, es lo que nosotros conocemos como la conciencia. De hecho, el mejor regalo de la vida es poder dormir tranquilos, ¿no? No toda la gente puede dormir tranquilos. Entonces, la conciencia, ahí, por ejemplo, la cara del rostro de Caín cambió, está resentido, con la cabeza baja, es lo que llamamos ahorita la depresión. Está deprimido, está pensando lo que hizo, y le dice en el 7, pero si obraste mal, el pecado acecha a la puerta de tu casa para someterte. O sea, es esclavo del pecado. Exacto. El pecado esclaviza. Entonces él eligió, pues eso, estar pues lejos de Dios. Por eso no le quiere dar la cara a Dios. Fue lo mismo que hizo Adán y Eva cuando desobedecieron, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay un cambio y Dios se da cuenta. Dios conoce bien, nos conoce bien y se da cuenta de ese cambio. Exacto. Bueno, y algo más que me ha llamado mucho la curiosidad también es adelantito en el versículo 15 donde dice que Yahvé puso una marca sobre Caín para que nadie lo matara, quien Ujú. lo encontrara. Bueno, siempre mi pregunta fue, ¿qué marca habrá hecho? Como para poder reconocer. Esa pregunta es la que no tenemos aún respuesta. ¿Qué marca es? ¿Cómo lo marcó? ¿Y por qué se habla de esto? Todavía estamos en la búsqueda. Para que no lo matara quien lo encontrara. Pues hay unos que se van por este número así que tiene el 666, cosas así ya más, pues, rebuscadas, pero eh, no, la Biblia no dice bien qué marca fue, cómo lo marcó, solo el por qué, para que nadie lo matara, para que no pagara su culpa. O sea, es que en la cólera de Dios, o sea, en ese enojo, dice, la muerte sería como muy poco. Entonces tiene que vivir con ese pecado, o sea, como reflexionando. Es meditar ese pecado. Lo que hizo está mal y es seguir, eh, pues, reflexionando que eso no está bien. Nosotros ahorita lo que hacemos es la cárcel, ¿verdad? No la cadena, digo, no la, ¿cómo se llama? La pena de muerte, sino la cárcel para reflexionar sobre nuestro pecado. A ver, Claudia.
Escuchamos a Claudia. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, yo quería preguntarte si tenía que ver esta pregunta que Dios le hace en el versículo 9, cuando volviendo al segundo relato de Génesis, Dios también le pregunta a Adán y a Eva dónde están. Muy bien, Claudia. Veo que las clases te han servido. Ya hasta pudiste decir segundo relato, ya específicamente, ¿no? De una manera muy clara. Sí, la pregunta es muy parecida, ¿verdad? Que Dios, que es Dios, bueno, lo importante es ver que es Dios el que busca al ser humano. Dios es el que toma la iniciativa. Cuando Adán y Eva lo desobedecieron, es Dios el que salió a buscarlos. Igual aquí es Dios el que está buscando primero a Caín. Él sabe dónde está Abel. Ya Abel ya está con él. Pero ahí se interesa por Caín. ¿Dónde dejaste? O sea, ¿qué hiciste? Es Dios el que va al encuentro. Muy bien, Claudia. Bien, Es, y lo otro que también me parecía era que también relacioné este tema de la marca, cuando Dios marca a Caín, también con el hecho de cuando Dios les pone las vestiduras, o sea, cuando, digamos, como que los echa del paraíso y les pone la vestidura, ¿no? A mí me pareció eso, como, como una protección, porque bueno, en el relato claro, de la desobediencia se habla de que Dios, a pesar de que pues le faltaron, Él sigue cuidando a sus hijos. claro, Aquí también podría ser viendo de una manera benevolente a Dios, sí podría ser una buena interpretación, que nadie lo mate, pero después dice, eh, pues habla sobre el pago, como si fuera eh, como dijimos en la confesión, una penitencia, ¿verdad? Eh, para rectificar su falta, una sentencia, una como años de cárcel, como lo hacemos ahora, para que no lo matara quien lo encontrara. Y es que después de esta raíz de Caín, se parece mucho también a los cananeos, al pueblo de Cana, y después al latín de can, de los perritos. Entonces también podría ser que es el pueblo de los paganos, de los que están lejos, al este de Edén, o sea, fuera del territorio de Dios, lejos de Dios, los alejados de Dios. Sí, podrían ser estos los perritos de los que habla después el Evangelio. Pero sí hay diferencia porque en las vestiduras que Dios da a Adán y Eva es para protegerlos, porque estaban desnudos. Y aquí esta marca, pues es más bien para que eh, nadie vuelva a hacer lo que hizo Caín, ¿no? Para que no lo maten, pero también como una paga a su falta, una bien, sentencia. bien. Muy bien, Igual, Guillermo. en ambos puntos uno también podría llegar a ver algo de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? O sea, en este hecho a lo mejor de haberle dado vestimenta a Adán y Eva y haber marcado a Caín para que nadie lo matara, puede ser también, se puede ver algunos rasgos de misericordia también de Dios. Sí, sí podría ser, porque bueno, aunque está encolerizado, Claro, sí, cuando Caín eh, responde, ¿no? Dice, es que mi culpa es demasiado grave, me van a matar, voy a andar pagando. Es cuando Dios entonces le dice, bueno, entonces voy a hacer que nadie te mate. Sí, como que hay una reflexión interior
que podría ser de un misericordis, un corazón humilde. Sí, podría ser también. Muy bien, Claudia. Gracias. Buenas observaciones. ¿Alguien más que nos quiera compartir o hacer algún comentario o pregunta? Pues nada más como comentario, Ujú. digo ya para reflexionando de todo lo que hablamos, pues como dijo la compañera, seguimos igual. Pues creo que precisamente por eso Dios nos da el don de la vida para, venimos de Él, regresar en Él, pero pues venimos a dominar todas esas pasiones y esos sentimientos, ¿no? Para conocerlos, saber qué es lo que vamos a llevar cuando nos llame, si nos llama para allá, pues que sea que corramos con esa bendición, pues conocer el bien y el mal y de qué nos despojamos precisamente dominando todas esas pasiones y sentimientos, ¿no? Porque digo, Yes. eso ha existido antes, durante Cristo y pues después de Cristo y seguirá existiendo hasta el final de los tiempos, ¿no? Tenemos nosotros, por eso nos da la libertad, nos da la inteligencia y la voluntad de poder tener esa conversión de elegir el bien o el mal, ¿no? Sí, el texto pues nos está dando las herramientas de que en nosotros está la decisión. Tenemos la conciencia y que se expresa también en el lenguaje corporal, ¿verdad? De la cabeza triste, la depresión, la separación de Dios. Entonces, la gente misma se da cuenta, ¿no? Cuando alguien es de Dios y cuando no. La gente que hace el mal, la gente que irradia luz. Algo que me faltó también decirles es que, bueno, la Biblia tiene que leerse también considerando lo que está antes y lo que está después, porque esta narración de Caín y Abel viene después de la desobediencia de Adán y Eva, o sea, todavía como dando una consecución a, al origen del mal, al pecado, ¿no? Ya para especificar que cuando el hombre decidió por sí mismo, separado de Dios, pues se equivoca y sí se va más chueco. Entonces, y luego lo que sigue después, la descendencia de Caín, es ya el origen de los pueblos y más pecados hasta Noé, hasta el diluvio. Por eso les decía que también podría haber sido puesto ahí ese texto para explicar esta separación entre los que son de Dios, que sería el pueblo hebreo, que después serán de religión judía, y con los que no son de Dios, que serían los alejados, los otros pueblos, entre ellos los cananeos, y que serían como los paganos en el Nuevo Testamento. Y que Jesús va con ellos, ¿no? Va también, dice, no está perdida la causa. Aún en aquel que mata, también está el perdón. Entonces vean cómo Jesús da plenitud, ¿no? En el Antiguo Testamento, esta sentencia de que Caín pues quede lejos de Dios, ya, ese es su castigo. Su pecado ya fue así, nadie lo va a matar, va a seguir sufriendo siempre el remordimiento. Y este es de lo que se habla del infierno, como ese lugar del remordimiento, de que el dolor es que yo me pequé y no, nadie me perdona. En cambio, el cielo, pues sería estar con Dios y 70 veces 7, que Jesús da plenitud del Nuevo Testamento. Vean cómo el antiguo nos prepara para el nuevo. Pues sí, hay mucho que sacar siempre. Y me gusta cuando ustedes participan porque pues ya dan frutos de todo lo que van entendiendo y con la Biblia en la mano, ¿verdad? Y vean que no es una manera de aprenderse citas,
Yo que pues estudié la Biblia, no es de aprender mis citas, las citas ahí están, sino de saber cómo interpretarla y cómo usarla en el momento pues adecuado y de una manera siempre de diálogo con los hermanos esperados, ¿no? Hay una señora que me dijo que los hermanos no son separados, sino los hermanos esperados. Y me gustó así porque hay esa esperanza de que regresen. La mayoría alguna vez fueron católicos. Los que no nacieron protestantes después se hacen católicos. Lo importante es hacer la familia de Jesús. Todos cristianos, hijos de un mismo papá. Y aquí Caín y Abel son hijos de un mismo papá. Abel, por eso les digo que me gusta esa interpretación de que significa hijo de Dios. Y Caín, pues fruto del amor de Adán y Eva. Los dos eran hijos de Dios, solo que optaron por caminos distintos. Bueno, al pobre Abel no le dieron chance, pero pues eligió dar su ofrenda de corazón. Bien, última participación para ya ir cerrando esta sesión de hoy. En el chat no hay preguntas, nada. Bien, pues seguiremos con este libro del Génesis, que son 50 capítulos. No vamos a ver los 50 capítulos. La próxima sesión vamos a ver la Torre de Babel, para que no se la pierda. Nos vemos el próximo lunes, aquí por este mismo canal. Que tengan Muchas bonita noche. gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias Que a todos y descansen todos. feliz Gracias. Pascua. Y felices Pascuas. Ah. Felices Pascuas. Buenas noches. Feliz noche. Buenas Nos noches. vemos. Adiós. Que les vaya bien.